Ahí está. Bueno. ¿Tengo la córnea yo mal o veo No, borroso? yo pensé que era eso. Bien. Va. Sí, ahí está, perfecto, ¿no? Mejoró. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias a los presentes también y a los ausentes, ¿sí? Genial. Bueno, Caro, todo tuyo. Te ¿No? escuchamos. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar sobre sepsis y shock séptico, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo en la emergencia, ¿no? Hicimos también una revisión de antibióticos con María Casanova, que lo que queríamos era transmitirles cuáles serían los antibióticos de elección en estas situaciones para DERKI. Así que vamos a ver esas dos cosas. Lo primero que vamos a tener que hacer es definir qué es sepsis. Hay varias definiciones de sepsis. Nos vamos a quedar con la definición que está definida de manera práctica por el SOFA, mayor o igual a 2 puntos, y que es una respuesta desregulada a una infección manifestada con falla multiorgánica. Es decir, que respuestas que son adecuadas a nivel local se hacen sistémicas generando falla multiorgánica. Sobre todo, este es un tipo de respuesta que puede llegar a generar un shock séptico que tiene muchísima más mortalidad. La sepsis tiene un 10% de mortalidad y cuando ya es shock séptico pasa a tener más mortalidad. Pero sepsis, sin ser shock séptico, es cuando ya el SOFA da mayor o igual a 2 puntos y es una falla multiorgánica secundaria a una respuesta desregulada a una infección. Hay otras definiciones. Esta es la de JAMA 2016, o sea, es relativamente antigua, pero es el último consenso que hay internacional para definir lo que es sepsis. Bien. Y lo primero que vamos a decir con respecto al manejo de sepsis es que, obviamente, primero le hacemos una toma de signos vitales, un laboratorio, evaluamos al paciente, tratamos de ver un foco, y lo que suele ocurrir es que uno, obviamente, cuando el paciente está con sospecha de sepsis, le pide cultivos. Y suele pasar que por cuestiones administrativas, porque vienen varios pacientes a la vez, porque a veces es difícil encontrarle la vía al paciente, o porque por cualquier otra razón, a veces se demoran los cultivos. Entonces, la duda es cuánto esperamos hasta que empezamos el antibiótico por miedo a perder el rédito a los cultivos si empezamos el antibiótico antes de los cultivos. Y bueno, lo que dice la Surviving Sepsis Campaign, que es como el referente más importante con respecto al manejo de sepsis, es que cuando el paciente tiene sospecha de sepsis, lo máximo que nos podemos permitir esperar son 3 horas. Más de 3 horas, si no salieron los cultivos, se pasa el antibiótico igual, con la excepción del hemocultivo. Eso es lo único que no podemos perder. En el peor de los casos, si el paciente no tiene vías, se hacen por vía femoral. 2 cultivos, lo puede hacer el médico si la enfermera no puede encontrarle vía de ninguna manera. 2 cultivos femorales y se pasa inmediatamente el antibiótico. Pero no tenemos que dejar pasar más de 3 horas en un paciente que sospechamos que tiene una sepsis. Así que sí, los cultivos es lo único que tenemos que recordar que no podemos sacrificar y que sí o sí tiene que estar al momento de iniciar los antibióticos, aunque sea por vía femoral. Los cultivos de forma simultánea, diferentes miembros. Claro, los cultivos siempre tienen que ser de 2 lugares distintos, con adecuada técnica antiséptica, y tienen que ser 2, y como tienen muy bajo rédito, siempre tiene que ser la máxima cantidad de sangre posible. 10 mililitros es el mínimo que necesitamos, pero si podemos hacer 15, mejor. O sea, cuanto más sangre haya, más rédito va a tener el cultivo. Así que cuanto más podamos hacer, mejor, y sí, tiene que ser de 2 sitios distintos, y con guantes estériles, habiendo hecho una adecuada sepsis de la zona. Y sin esperar media hora, una hora entre uno y otro.
puede ser hasta de forma Claro. simultánea. Simultáneo, al mismo tiempo los dos puede ser, sí. Perfecto. Eso, Lean. Eso quería acotar. Pueden tomarse en simultáneo, inclusive si el paciente se le está colocando un acceso venoso central, que ya se va a utilizar en ese momento se va a utilizar una técnica estéril, se toma en el momento una de las botellas. O sea, no solamente es en simultáneo de dos sitios distintos, sino que se puede aprovechar la oportunidad de otras acciones que se están haciendo sobre el paciente en el momento, sobre todo cuando el paciente es una urgencia, ¿no? El paciente que más me corre es el paciente que ya entra con shock séptico, y ese paciente que lo estoy reanimando, que necesita un acceso vascular, y bueno, puedo colocar el acceso venoso periférico con técnica estéril y tomar esa oportunidad para una toma de hemocultivo. Y así uno aprovecha y optimiza los tiempos, ¿sí? Y lo Buenísimo, otro es que más de 10 mililitros en cada botella no va. Entonces aumentamos el volumen aumentando la cantidad de botellas, esa es la otra. Ah, bien, o sea, 10 mililitros se última una tercera botella, pero no es que pongan más. Exactamente, Está bien, está bueno. exactamente. Bien, Perfecto. buenísimo. Perfecto. Así que para la elección de antibióticos está Antibiotic App, que es una aplicación móvil que está hecho por la SATI, por la SADI, por la Sociedad de Infectología, por la Asociación de Farmacéuticos Argentina, que está revisada y que también te permite calcular cómo ajustar la dosis a la función renal, permite evaluar alternativas cuando el paciente es alérgico a betalactámicos, por ejemplo. Entonces es Antibiotic App, que creo que no se ve bien en el fondo, pero se llama así. Es una muy buena aplicación que todos los médicos de emergencias tienen que tener descargada en su celular para poder elegir qué antibiótico ponerle al paciente. Igual ahora vamos a repasar los antibióticos que revisamos con María Casanova. Para nosotros, para DERCI, en un paciente séptico, no con shock séptico, que ya son otros antibióticos, en un paciente séptico, según el foco, vamos a elegir. En caso de que no tengamos un foco más probable, ceftriaxona, 2 gramos le vamos a pasar al paciente, es una aplicación por día. Si el foco más probable es pulmonar, en ese caso, bueno, si es un paciente que no tiene factores de riesgo, le dejamos ampicilina sulbactam endovenosa, y ya si tiene sepsis, por las dudas cubrimos las neumonías atípicas con claritromicina. Claritromicina tiene la misma biodisponibilidad endovenosa o oral, así que podemos pasarle la claritromicina, podemos dársela oral para simplificar todo lo que sirva para simplificarle el trabajo a enfermería, vamos a tratar de hacerlo, así que la eritromicina la podemos dar oral. Y la ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 minutos. En pacientes que en cambio tienen riesgo de pseudomonas aeruginosa, que son todos los EPOC, si tenemos una espirometría, lo que nos certifica que hay un cierto grado de destrucción y que, de destrucción del parénquima pulmonar y que tiene más riesgo, es una espirometría con un BEP-1 menor a 50%, si es que contamos con eso, sino un EPOC que nos parezca que es avanzado también, que es lo que suele ocurrir con los pacientes de ERCI, que no siempre tenemos una espirometría. Si sabemos que es un paciente que tiene broncoctasia o un secuelado de una tuberculosis, o si tiene una hospitalización reciente o es reciente un geriátrico, en todos esos casos nos conviene usar levofloxacina, 750 miligramos día, que tiene mejor cobertura para pseudomonas aeruginosa. Y cuando ya el paciente tiene riesgo de multiresistencia, conviene usar piperacilina tazobactam. ¿Y en qué paciente diríamos que tiene riesgo de multiresistencia? Todo aquel que haya utilizado un antibiótico amplio espectro en un recorrido de tiempo menor o igual a 3 meses, pacientes con que contemos con cultivos previos que confirmen una multiresistencia hasta 1 año, si pasó hace más de 1 año no hace falta, según la prevalencia local, que en nuestro caso no hay una prevalencia local que justifique ponerles a todos piperacilina tazobactam, en otros hospitales sí, y si sospechamos que la infección puede ser intrahospitalaria, y eso lo vamos a sospechar en toda neumonía con una internación en los últimos 3 meses. Si es más de 3 meses, ya no. Bien. ¿Y puedo hacer una consulta? Sí. Lo de la resistencia, vos le dijiste haber tomado antibióticos en los últimos 3 meses. Eso porque si vos tomaste antibióticos hace 5 meses, no podés tener resistencia, es como que después ya volvés a tener respuesta al antibiótico. ¿Por qué se toman 3 meses? Sí, se supone que vos, como que si tomaste un antibiótico reciente, igual tenés una infección,
lo que te está infectando es eso que generó una resistencia al antibiótico y ahora está reapareciendo. El punto Me de meto un poquito yo corte acá. sí, ¿Me puedo meter un poquito acá, Caro? sí, obvio. Esos números vienen, o sea, hay muchos estudios que buscan tratar de tener la bola de cristal y predecir qué paciente va a tener un bicho más complicado que no va a estar en el esquema empírico inicial para lo que es los bichitos de la comunidad. Y esos números de 3 meses, menor o más de 3 meses, vienen de estudios donde buscan factores de riesgo y los validan y decís, bueno, a ver, este paciente que tuvo hace menos de 3 meses, con respecto a los que tuvieran, o sea, los que estuvieran internados hace menos de 3 meses, antibióticos hace menos de 3 meses, con respecto a los que los tuvieron hace más de 3 meses, tienen un riesgo de infección por una bacteria resistente de tanto. Viene de ese tipo de estudios y de ahí sale por ahí ese punto de corte. Obviamente los puntos de corte es algo arbitrario que está metido dentro de un continuo y no es lo mismo que se trate de un paciente que se tomó un curso de 3 días de ciprofloxacina por una ITU hace 2 meses, o sea, hace 4 meses, que un paciente que por ahí fue hace 3 meses y medio, 4 meses, pero estuvo internado durante un mes y recibió múltiples cursos de antibiótico. Al final del día, los criterios están para tomarlos un poco con pinzas y siempre hay que hacer una evaluación un poquito más detallada de cada uno. Uno pone el punto de corte para decisión rápida y después puede consultarlo con su infectóloga amiga que hace la revisión de la historia y en todo caso da una mano con eso. Claro, siempre primero con sentido común, pero no sé, corregime, yo lo que interpretaba es que uno sospecha que si recibió antibióticos recientes, ya puede tener alguna flora con esa resistencia o estar colonizado por algo y que la infección sea por eso. Y se Sí, pone... sí, totalmente. Los antibióticos lo que producen es eso, una alteración de la flora, tanto la normal como por lo potencialmente invasora. También es un punto que se refiere a, bueno, si el paciente viene con un tratamiento previo de una presunta infección y no está respondiendo a ese otro antibiótico que recibió, hay que presumir que lo que le está pasando es por algo resistente. Y también apunta a eso, ese punto. Al paciente que viene, por ejemplo, el EPOC, que viene tratado con amoxiclau de la casa hace una semana y los interna séptico con un foco respiratorio. Claro. También apunta un poquito a eso. O el diabético que viene hace una semana recibiendo amoxiclau y no está respondiendo y está séptico ahora. Pasa que es difícil poner en 3 bullet points todas las situaciones que se nos presentan. Claro. Bien. Gracias. Bien, cuando el foco es urinario, el antibiótico de elección sería también ceftriaxona. Con 1 gramo día está bien, pero si tenemos dudas con respecto a si es urinario o no termina de cerrar, preferible ponerle la dosis de poco foco probable, que es 2 gramos, y quedar seguros. Y si es una vía urinaria instrumentada, justamente porque tiene más riesgo de algo multiresistencia y por el contexto en lo que se estuvo moviendo el paciente, ya también se deja piperacina tazobactam. Y siempre que pensemos que la puerta de entrada puede ser piel y partes blandas, agregamos vancomicina, 2 gramos de carga y 1 gramo cada 12 de mantenimiento, cubriendo SAMR. Bien. Otro punto importante con respecto a los antibióticos es que siempre en todo paciente séptico hay que evaluar si no puede tener un absceso en empiema. Entonces, si por ejemplo tiene una pielonefritis, es preferible por lo menos hacer una ecografía para descartar que no tenga un absceso, o si tiene una neumonía, asegurarse de que no hay un derrame, un empiema, porque hasta que no drenemos ese foco, que es fuente de infección, por más que le pongamos antibióticos, el paciente sigue corriendo riesgo de progresar a un shock séptico. Así que en todo paciente séptico hay que preguntarse si no hay una colección o un foco a drenar. Ese es un punto importante. Bien. Cuando el paciente, en cambio, es una neutropenia febril, la elección antibiótica cambia. Esa es una urgencia infectológica. Se recomienda siempre hacer por lo menos una monoterapia con betalactámico, un betalactámico antiseudomona, como piperacina tazobactam. Otras opciones son cefepime y los carbapenems, que ahí están las dosis. Y si sospecho que puede haber algo de piel y partes blandas, y siempre que el paciente tenga un catéter que pueda ser una puerta de entrada, cubrir nuevamente con vancomicina. Estos son pacientes que en general tienen antecedentes de múltiples internaciones previas, de mucho contacto con el hospital,
y a veces desarrollan resistencias. Así que según el tipo de resistencia, el antibiótico, la elección antibiótica cambia. Si es un EBR que es resistente a la vancomicina, la opción sería linezolid o daptomicina en esas dosis. Si es un paciente que tiene antecedente de una beta-lactamasa de espectro extendido, entonces hay que usar un carbapenem, o sea, o meropenem o imipenem. Y si es un paciente con antecedente de KPC, la elección de primera línea es ceftazidima y Actam, con la que contamos en el hospital, y de no estar disponible están las opciones de colistino tigeciclina, que sería de segunda línea. Con respecto al score de Mask, que define a los neutropénicos severos y no severos. Sí, en realidad el score de Mask es para definir si uno puede mandar de alta o no a un paciente Exacto. con una infección. Porque todos estos son antibióticos. Define de alto o de bajo riesgo, más que severo o no severo. Claro, exacto, de alto o bajo riesgo. Claro. De alto o bajo riesgo de progresión a la infección. Infección. Bien, perfecto. Es que era el punto de corte era algo de 25 puntos, ¿no? Sí. De 25 para arriba era como de bajo riesgo y podía intentarse si había un Pero no es para medio pacientes social, sépticos, ¿no? ¿no? Es para pacientes No, con neutropenia claro, febril, no Claro, sépticos. el tema es ese, que no entra, sepsis ya te lo saca de una neutropenia de bajo riesgo. Claro. Ahí está el tema. Por eso por ahí ni lo toca Cácaro. Ya donde lo tenés séptico ya está fuera. Pero básicamente el MASC te hace reconocer a los pacientes con neutropenia de bajo riesgo, o sea, los que no son tan profundamente neutropénicos, que se espera que salgan pronto, que están estables y que no tienen un foco de infección. Nuestro medio, No sería el caso del paciente séptico. El paciente séptico siempre se queda. nuestro medio hospitalario, donde quizás el medio social no es del todo adecuado, quizás directamente el paciente con neutropenia febril tendría que estar internado, ¿no? La Por más- mayoría se interna, sí. Sí, ni hablar. Creería que la estadística dice que llegan sépticos. Llegan siempre. Tenemos bajo riesgo, me parece. Chicos, necesito que vayan. Bien. Bien. Bueno, el riesgo de toda sepsis es que se desarrolle un shock séptico. El shock séptico, en definitiva, es un shock de tipo distributivo, mediado por vasodilatación periférica, todos los mecanismos de infección local por desregulación de la respuesta se hacen sistémicos, hay una liberación de óxido nítrico no local para una vasodilatación y respuesta a la infección localizada, sino sistémica, entonces hay una vasodilatación y un shock distributivo. En definitiva, está dentro del espectro de la sepsis, es una sepsis que ya incluye una falla circulatoria, con consecuente falla en la entrega de oxigenación celular. O sea, lo que falla es la oxigenación celular, en definitiva, y eso genera una alteración metabólica con anaerobiosis y acidosis. Por eso uno ve el láctico elevado y una acidosis. La mortalidad en Argentina, y les puse la cita, en este momento en los hospitales públicos para shock séptico es en un promedio de 47%, o sea, es muy alta. Sí. Sí, medio en el mundo es así, un 50%, ¿no, Silvio? Sí, depende también de los estudios. Cuando uno revisa los últimos estudios, también tiene que ver, hay estudios publicados de diferentes estrategias de reanimación que hablan de 20% versus 40%. Lo que pasa es que hay que entrar en el detalle de cómo es la clasificación del paciente para el ingreso al estudio. Tal vez hay mucha diferencia en eso, pero en el global es esto, 40, 35, tenés 30, un poquito más, un poquito menos, pero es un valor cercano a este valor de 47. Sí, y teniendo en cuenta que esos son estudios internacionales, diferentes la realidad de nuestro país, que bueno, que los pacientes me parece llegan ya más evolucionados también por lo que hablamos hoy, el contexto social, económico y demás. Creo que sí, que estos valores, creo que para sepsis es algo así como 10, 15 y para shock séptico cercano a esto, Tal cual. 50%. ¿Qué porcentaje de los pacientes que se internan en el hospital se internan por sepsis? Te diría que en la terapia intensiva son el 80%, en la nuestra clínica, pues no tenemos quirúrgico. Claro. En nuestro hospital, si uno se la Ni estadística, trauma, te diría ¿no? que el 80% de ERCI estamos hablando. Sí, ¿no? sí, Después, sí. otras terapias intensivas
es mucho menor, no tengo los datos, pero vos tenés postquirúrgicos, complejos, trauma, paciente neurocrítico. En nuestra terapia, la realidad es que la mayoría son infecciones, y te diría que el mayor porcentaje son respiratorios. Pero de ese 80% la mitad se va a morir. Y de acuerdo a las estadísticas. Wow, un montón. Sí, 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 a pesar de toda la reanimación, bueno, algo que mortalidad vamos a hablar ahora, ¿no? La mortalidad de la terapia intensiva del año pasado, 2023, fue, si mal no recuerdo, 34% de nuestros pacientes. Para cuando vos la adaptás a los scores de mortalidad, la esperada por score era 38 y la real fue 34. Claro. Bueno, bien ahí. Pasa en el medio tenés pacientes que por ahí no son shock sépticos. Entonces, pero bueno, la mortalidad de un shock séptico es altísima. Sí, en el mundo tal cual, ronda el 40% siempre, en los privados de Argentina está en 30%, y en el público está en 47%, o sea, probablemente con más herramientas se pueda lograr bajar ese número de la mortalidad del shock séptico, ¿no? Esta publicación de Extensoro no sabes, ¿no? Si fue multicéntrico, ¿en dónde? Sí, fue multicéntrico. Sí. Pero, ¿en qué hospitales están incluidos? ¿Qué hospitales? No. ¿Cuál fue el principal que aportó los datos? Pero creo que es combinado, es público y privado. Creo que sí. Separaba justamente lo que evalúa ese estudio, es la mortalidad en público y privado, para ver la diferencia en distintos tipos de shock y cosas que consultaban, pero no te desglosaba qué hospitales aportaron y qué porcentaje. Eso no figuraba en el estudio. Claro. Eso no lo sé. No, probablemente los pacientes que entren en un hospital público son pacientes que están o sea, es decir, que tienen mayor morbilidades previas, ¿no? Eso es lo que uno ve en la práctica, poco que tratados, con una evolución ya más avanzada del evento y que uno no tiene datos, porque vos no sabes su estado respiratorio, su estado funcional respiratorio, su estado cardiovascular, son pacientes que tienen antecedentes que no los conocen, entonces eso también... y comorbilidades quizás más complicadas, ¿no? Y más avanzadas, maltratadas. O no tratadas. No tratadas. Hipertensos, diabéticos, no tratados. No diagnosticadas y no tratadas. Y que además llega cuando ya no puede más, como que en el privado por ahí tiene un momento de consulta anterior, y al público está visto que llegan cuando ya la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Eso también. Igual hay que aclarar que el paciente del hospital público llega por desconocimiento, descuido y demás cosas, llega como vos mismo lo dijiste, el último momento de la enfermedad y eso le aumenta significativamente la mortalidad, no lo mismo que la cultura de un paciente que está en el privado es diferente y bueno, me parece que grave. Sí, muchas veces arrastrado por familiares, ni por el propio paciente, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que se combina también que el sistema no es capaz de brindar toda la atención que... Totalmente. También. Hay una mezcla de cosas. Está esto que comentó Ángelo, hay una sobresaturación del sistema también, y los pacientes a veces van de hospital en hospital hasta que... Y quieren pedir un turno en cardiología y le dan de acá a 2 meses. Entonces eso también es un poco, es como multifactorial, ¿no? Más allá de la mortalidad del evento en sí, que es alta, hay muchas cosas que llevan a esto. Muy bueno. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico práctico entonces de la sepsis? Era con un SOFA mayor o igual a 2. El diagnóstico práctico del shock séptico no es solamente por la Surviving Sepsis Campaign, es cuando la TAM está abajo de 65 y no responde a la fluidoterapia a razón de 30 mililitros kilo, no respondería, entonces ahí se diagnostica que es un shock séptico. Lo cierto es que los análisis, la literatura lo que dice es que más que centrarse en la falta de respuesta a líquidos inicial, uno tiene que centrarse en varios parámetros que hablen justamente de que está fallando la oxigenación tisular y a nivel celular, ¿no? Y tenemos varios parámetros para darnos cuenta que esto está fallando, los podemos dividir en macrohemodinámicos y microhemodinámicos. Los macrohemodinámicos son, sí, la presión arterial media menor a 65, una desaturación de oxígeno, una disminución del estado de conciencia, disminución del ritmo diurético, menos de 0,5 mililitros kilo-hora en el transcurso de 6 horas, el aumento de la frecuencia cardíaca, un índice de shock que justamente habla de que hay taquicardia, hay una presión sistólica disminuida
que divididas nos den mayor a 0,7. Y como parámetros microhemodinámicos, lo que está descrito es una saturación venosa central menor a 70%, o sea, en la vía central, un exceso de base venoso mayor a -10, o sea, -12, -15, -20, un ácido láctico arterial mayor a 2, un relleno capilar aumentado, que sería mayor a 2 segundos aumentado, y lo otro que se puede ver es el score de livideces o Mottling, que ve las divises alrededor de la rodilla y pone un puntaje. Algo que está evaluado también en la literatura es medir la temperatura cutánea del hallux y tiene muy buen correlato con el nivel de perfusión tisular. No vamos a medir la temperatura cutánea del hallux tal vez, pero sí podemos tocar las extremidades del paciente y si vemos que están frías, nos habla justamente que hay un mecanismo compensatorio de vasoconstricción periférica para mantener la perfusión cerebral y cardíaca y mantener que el paciente se mantenga con vida, y eso está hablando de una falla circulatoria, ¿no? Y nos permite saber que está el paciente en shock y que necesita que nosotros empecemos otras conductas propias de salvarlos de esa mortalidad tan elevada del 47%. Así que todo eso nos permite diagnosticar. De hecho, hay estudios que muestran que los objetivos de presión tendrían que estar individualizados y que de hecho en pacientes hipertensos previos, en lugar de fijar el objetivo en un 60-65%, tendríamos que fijarlo más bien en un 80-85%, no por ciento, sino milímetros de mercurio, de presión arterial media, y guiarse en definitiva por parámetros microcirculatorios y no tanto únicamente por una presión arterial media menor de 65. Es decir que no hay como una presión ideal, sino la que necesita el paciente para mantener una adecuada perfusión tisular. Y uno tiene que estar más atento a eso, obviamente que si tiene menos de 65 de presión arterial media, uno ya hace diagnóstico, pero tiene que estar uno también atento a otras cosas para poder detectar esa falla en la perfusión tisular y el requerimiento de medidas para responder a eso. Bien. Entre otras cosas, cuando hay un shock séptico, la elección antibiótica cambia y los tiempos en los que tenemos que responder también cambian. Acá la Surviving Sepsis Campaign dice que no nos podemos demorar nunca más de 45 minutos en instalar un antibiótico cuando ya sospechamos que el paciente está cursando un shock. No hay ninguna excusa para demorarse más de 45 minutos, aunque no tengamos los cultivos, aunque se hacen cultivos nuevamente femorales en el peor de los casos, pero no nos demoramos de 45 minutos. No importa que falte la orina, no importa que falte una PL, no importa que falte ninguna falta de cultivo amerita en una enfermedad con tan alta mortalidad tardar más de 45 minutos en empezar el antibiótico. Así que no, tenemos que apurarnos. Otra cosa que es importante es que muchas veces, por una cuestión de organización de enfermería, a veces uno indica el antibiótico y para poder regularlo a un horario que sea conveniente, por ahí uno lo indica, no sé, a las 6 y termina quedando a las 8 para que quede cada 12 horas a las 8. Eso es algo que, bueno, sí, lo ideal es que enfermería ya sepa que cuando hay un shock séptico, pero no puede esperar 2 horas en pasarlo, que es mínimo 45 minutos, y que cuando se le indica tiene que pasar inmediato, pero el médico es el responsable de asegurarse de que eso sea así y de avisar a la enfermera la urgencia de esa administración de antibiótico y que no puede esperar a un turno en que quede cómodo para la administración subsecuente. En todo caso, se administra la primera dosis y después una segunda dosis a las 8 y ya queda arreglada. Pero no podemos demorar el antibiótico para que quede en un horario conveniente. En estos casos, el antibiótico tiene que ser de inmediato, en máximo 45 minutos desde que ingresó el paciente. Yo quería apuntar acá, y esto me parece súper importante lo que vos dijiste, el médico es el responsable de esta situación. Así como Sí. logramos la cultura en el hospital de que un paciente que ingresa en código stroke, el médico a cargo, esté al lado del paciente durante todo el periodo con una grilla completándola y demás, el shock séptico tiene que ser una patología que se maneje igual, porque tiene aún más mortalidad que cualquier otra, y el médico tendría que tener un checklist de decir, bueno, este paciente me parece que puede tener un shock séptico por todos los parámetros clínicos que uno sospeche y demás, tener la sospecha clínica y actuar en consecuencia, saber que dentro de la hora el paciente tiene que recibir los antibióticos porque cambia la mortalidad, lo que está demostrado que cambia la mortalidad. Entonces me parece muy importante que trasladar esto, que el médico es el responsable
de que eso pase y no es como si indicar el antibiótico y que el antibiótico se lo den cuando el enfermero tenga, o sea, hay que estar encima, concientizar también a todo el personal de la importancia de esto, así como lo es también evaluar el foco probable y si tiene que drenarse un foco o no, que uno sospecha que es la infección, pero me parece sumamente importante esto que vos contaste y que es parte de nuestro trabajo y que tendríamos que llevar a generar esa cultura en todos nuestros médicos, que es tan importante como el checklist que hacemos de un stroke, que costó, se trabajó y se logró hoy en día. Bueno, esto tendríamos que hacer lo mismo y es más frecuente, diría, que la ACV. Sí, lo vemos. Tendríamos que lograr eso en este tiempo, en este periodo, de que esto tome esa importancia. Sí, y recalcar la toma de los antibióticos. O sea, por más que sea el paciente gordito, que no tenga venas factibles y demás, enfermedad, tiene que avisar a los médicos y hay que ir a la ingle y sacar de la vena femoral, que es una vena que tiene unos 2 centímetros y es más, se puede hacer hasta guiado por ecografía la toma de hemocultivos. O sea, no hay excusa de no tomar hemocultivos porque el paciente no tiene venas, ¿no? Porque pueden ser de venas periféricas o venas centrales. Sí, mayormente enfermería avisa cuando tiene dificultades con la colocación de los accesos, más en los pacientes sépticos. Y con respecto a los antibióticos, nosotros tenemos horarios establecidos. Más fuerte si te escuchan bien. Que tenemos horarios establecidos para administrar la medicación, según lo requiere el paciente, pero cuando es urgente se pasa y después de 24 horas se acomoda a la regla que tenemos. O sea, claro. Eso está... Hay que manejarlo como dosis de carga. Claro, exactamente. Dosis de carga más en pacientes con shock séptico o sépticos, el antibiótico siempre es lo que se considera primero como urgente. A veces, o le pueden preguntar al médico también si es urgente pasarlo. Hay muchos enfermeros que preguntan, el médico va a decir sí, o bueno, puede esperar. Va a depender de la situación de cada paciente también. Claro. Los enfermeros saben que en un shock séptico tienen que hacer los hemocultivos y pasar los antibióticos, igual que cualquier otro paciente crítico. Por eso digo que no tiene que ser solo delegar la responsabilidad al enfermero. El médico tiene que estar en esa misma sintonía, decir, esto se tiene que pasar. Como el enfermero está en el shock, en la reanimación, al igual que el médico. Y es un equipo. Eso. Lo que dice Silvio, lo que dicen ahí es clave. Así como en el stroke, tiene que estar todo el equipo al lado del paciente hasta que se estabilice y se haya hecho todo lo que se tenía que hacer. Ni dejo instrucciones si me voy a hacer otra cosa, ni se posterga, hay que estar ahí, ¿no? Es una situación crítica. El shock séptico tiene que tener el equipo, tiene que tener mínimamente un médico y un enfermero en todo momento al lado hasta que tuvo su acceso, recibió el fluido, se decidió si requería vasopresores, se tomaron los cultivos, se recibió la primera dosis de antibióticos. Sí, te diría que el equipo es 2 y 2, quizás. 2 enfermeros y 2 médicos, ¿no? Probablemente. Sí. Por lo menos en las primeras seguramente 3 horas, 4 horas en la toma de todos los parámetros, ¿no? Sí. Y conducta inicial. Tal vez lo que había que dejar claro es esto de que un shock séptico es un paciente crítico, que es un paciente crítico y hay que trabajarlo como si fuera un paro. Como una CLS, como una atención del trauma, exactamente. Como una CB, es una de las urgencias. Claro, es como dejarlo bien claro de la necesidad de que todo el equipo esté con ese paciente. Sí, más sabiendo lo que dijo Silvio, que el 80% de los ingresos a terapia intensiva son pacientes sépticos. Es lo que más vemos, entonces. Sí, por eso la elección de este tema, ¿no? Porque es algo que vemos muy frecuentemente. ¿Y qué pasa? Yo creo que en shock séptico la mayoría de las veces tenemos como la pauta alarma. Una vez que el paciente se hipotensó, actuamos rápido. Pero lo que suele ocurrir, creo yo, es que cuando el paciente viene séptico y por ahí ya entró, no sé, una persona de 80 años que estaba ya con sospecha de neumonía y que entró con un cierto deterioro del Glasgow. Y por ahí no nos apuramos en pasar el antibiótico entre las 3 horas porque ingresó otra cosa, no le dimos tanta atención, vimos... Y entonces por ahí eso terminó en shock séptico y ahí ya está llegando tarde, porque ya tiene un 47% de mortalidad. Entonces yo creo que lo principal es detectar estos pacientes, sobre todo cuando son más ancianos, y no demorar la administración de antibiótico por cuestiones de tomas de cultivos, que entra otro paciente. Eso es lo que suele ocurrir, que nos falta prestarle atención a eso y poner atención, porque ese paciente puede terminar en Claro, lo que faltaría es incluir este tipo de pacientes en ese tipo de urgencias. Claro, no esperar que el paciente esté hipotenso, taquicárdico, chocado, ¿no? Para
actuar rápidamente. O sea, hay que actuar rápidamente con el paciente que, bueno, capaz está solamente taquicárdico, bueno, como dijiste vos, SOFA 2, ¿no? Claro. Como decía Caro, hay algunos pacientes que son difíciles de reconocer, más pacientes ancianos que no vienen con el cuadro clínico tan florido y que la familia tampoco puede aportar muchos datos. Hay una revisión sobre eso, no me acuerdo qué estudio es, en los cuales se cuestionaba un poco el inicio precoz de antibióticos y después se reevaluaban los diagnósticos a posterior. ¿Cuántos del porcentaje que uno interpretaba como que eran sepsis después no lo eran? Y el porcentaje era muy bajo, un 8 o un 12% no lo eran, todo el resto eran sepsis. Claro. Entonces, Preferir bueno, pensarlo por demás. y me parece que la Sí. estadística también lo dice. No Claro. digo que alguien que entra por convulsiones y que hace 5 Claro. minutos estaba bien, uno piense que tiene sepsis. Claro, Pero que el resto tiene de las cosas, como claro. Una filtración. Que tiene una Parece que la meningitis ya estadística por... y los estudios dicen que la mayoría de las cosas son infecciosas. Claro. Bueno, esto hablaba un poco de esto, del antibiótico precoz, de la resistencia antimicrobiana, de los costos, pero después cuando evalúan los porcentajes de los pacientes que se habían catalogado como sepsis y después no los eran, el porcentaje eran 8 o 12%, el resto, el 80 y pico, eran sepsis. Entraban al grupo de infecciones. Sí. No solo eso, que sino que si hicimos las cosas bien y tomamos aunque sea los hemocultivos, uno revalúa, no revalúa solamente a las 72 o 48 horas con hemocultivos, revalúa ese mismo día inclusive, y por ahí después surgió un diagnóstico alternativo y no era sepsis, la primera dosis siempre adentro, después la revaluamos. Es así. Claro, prefiero un antibiótico por demás y no que llegue a Yo un... prefiero una dosis de más, el problema es cuando los dejamos eternamente o cuando no tomamos ni siquiera un cultivo básico, que es el hemocultivo. Porque entonces después uno no puede tomar ni media conducta posterior y entonces se queda... El problema no es la dosis de antibiótico que uno dio de ataque pensando que tiene un paciente séptico, el problema es cuando uno deja el antibiótico 3, 4, 5, 7 días sin saber por qué. Bien, perfecto. Entonces, cuando el paciente ya está en shock séptico, lo que uno tiene que hacer es tener doble cobertura de gram negativo y, sobre todo si hay sospecha, cubrir el gram positivo con saber. En general, cuando ya está en shock séptico, uno termina cubriendo por las dudas con saber. La doble cobertura de gram negativo sería, por ejemplo, poner al paciente piperacina, tazobactam, amikacina, vancomicina. Entonces uno elige uno de la primera columna, uno de la segunda columna, y en un segundo tiempo cubre con vancomicina. Bien. Eso lo puse porque incluso en Estados Unidos y en lugares donde ya hay mucha cultura de shock séptico, si bien se vio que hay buena adherencia a pasar la primera dosis, en general, como uno le tiene que poner una vía y es un paciente que después le cuenta terapia intensiva, y lo que suele olvidarse es la segunda dosis, que también es muy importante porque uno tiene que lograr llegar a una dosis de antibiótico que al paciente le da efecto, porque son pacientes que están hiperfiltrando, porque uno le pasó muchísimo líquido, le puso vasopresores, entonces en general el antibiótico que uno administra, el paciente lo elimina y es difícil llegar a la dosis que llegue a hacer efecto antibiótico, ¿no? Entonces hay que estar atento también a la segunda dosis y yo creo que, bueno, sí, que es responsabilidad del médico ir y evaluar y asegurarse que ese segundo antibiótico, primer y segundo antibiótico, ambos pasaron para saber que ese paciente está bajo efecto de ese antibiótico de carga y de mantenimiento. Bien. Otras cosas que figura en la bibliografía que creo que también es importante mencionar es que siempre vamos a pasar primero el beta-lactámico y luego la vancomicina, porque está visto que incluso en pacientes que la infección era por SAMR tienen mejores respuestas y menor tasa de mortalidad cuando uno pasa primero el beta-lactámico, como, no sé, el piperacina, el tazobactam y después la amikacina y por tercero la vancomicina. Porque la vancomicina, la carga son 2 gramos y pasa en 1 hora, 2 horas. Entonces, como es algo largo, si yo estoy pasando en 1 hora, 2 horas el primer antibiótico y estoy demorando la piperacina, tazobactam y toda la cobertura era negativa, y justo era por terminar haciendo una infección por eso, yo estoy poniendo en riesgo al paciente. Entonces, siempre primero lo que aparece en gram negativo y en segundo lugar la vancomicina. Bien. Lo otro, que es un error frecuente en el manejo del shock séptico, es que justamente porque es un paciente que recibió vasopresores y que recibió hidratación para levantarle la presión y hay hiperfiltración, no se ajusta el antibiótico a la función renal.
van a tener casi todos una creatinina aumentada y van a estar en insuficiencia renal, pero de todas formas no se ajusta el antibiótico a la función renal, por lo menos por 48 horas. Así que mientras estén en emergencias, seguro no se lo vamos a tener que ajustar. Dosis plena, primeras 48 horas. Exacto. ¿Esto aplica solo a shock séptico o a Shock sepsis? séptico. Shock séptico. Shock Sepsis séptico. ya. No, en sepsis sí, se ajusta. Perfecto. Pero en shock séptico no, por la alta mortalidad. Perfecto. No se hace ajuste en los No, primeros 2 días. no se ajusta. Uno trata de sí o sí llegar a una dosis que cure y que sea, y no tener el riesgo que por la hiperfiltración no tener cobertura en una situación que es crítica, ¿no? Bueno, La salvedad acá que sería quizás el renal crónico, ¿no? O sea, el paciente que ya es un renal crónico en hemodiálisis sería la excepción a la dosis plena en las primeras 48 horas. Claro. Porque ese paciente no va a hiperfiltrar, en ningún momento va a hiperfiltrar, ese riñón ya fue. A eso Claro. me refiero. ¿No? Esto es válido para el paciente que, como parte de sus fallas orgánicas, presenta quizás una elevación de creatinina. En ese paciente no ajustamos los antibióticos por lo menos 48 horas. El renal previo, el paciente previo en hemodiálisis, le dejamos su dosis de carga, pero respetamos que ese riñón ya no funcionaba. ok. Sería dosis de carga y después la dosis ajustada. Exacto. Bien. Con respecto al corticoide, lo que dice la Surviving Sepsis Campaign es que se tiene que pasar siempre que hayamos llegado a una dosis de noradrenalina mayor a 0,25 miligramos por minuto, cubriendo la posibilidad de insuficiencia adrenal, y la dosis que está recomendada es 50 miligramos cada 6 horas. Nosotros en realidad lo que solemos hacer es 300 miligramos de carga y 100 cada 8, que es la dosis 3. Exacto, de hidrocortisona. Bien. Con respecto a cuánto pasarle de líquido al paciente, la Surviving Sepsis Campaign recomienda pasar 30 mililitros kilo en las primeras 3 horas, pero ya aclara en su última versión de 2021 que es una recomendación débil y que tiene un bajo nivel de evidencia. Lo cierto es que estudios subsecuentes, el más importante ese que está citado ahí, que es de 2023, muestran que las terapias restrictivas de volumen tienen mejores resultados con respecto a la mortalidad y a la respuesta. Así que en realidad lo que conviene hacer es guiarse por objetivos. Eso es lo que se suele recomendar, usar distintos objetivos para saber hasta dónde llegar. La mayoría de la literatura está de acuerdo en que si voy a hacer 30 mililitros kilo, lo único que sí o sí tengo que estar seguro es que el paciente no está en edema agudo de pulmón y que no está sobrecargado. Eso segurísimo. Pero después, con respecto a qué objetivo guiarse, hay distintas propuestas. Uno de ellos es la ecografía, con la que por suerte contamos en este hospital y podemos hacer una evaluación hemodinámica, que una de las cosas que valora, entre las cosas que se pueden hacer por ecografía, es la respuesta a líquidos. Entonces uno puede medir parámetros específicos que dicen si ese paciente va a levantar o no la presión cuando nosotros le pasemos líquido. Después se puede guiar por los microparámetros que habíamos visto. La diferencial de presión también sirve, o sea, es algo que recomienda la Surviving Sepsis Campaign en lugares por recursos limitados. Uno hace la sistólica y le resta la diastólica, y se fija cuánto le da. Le levanta las piernas, que con eso hace una autotransfusión de la reserva venosa que tiene el paciente, que la va a perder cuando le vuelva a bajar las piernas, entonces no tengo el riesgo de sobrecargar el paciente y hacer un edema agudo de pulmón, como si lo tendría si le paso líquido de la respuesta. Le levanto las piernas para ver, y si el diferencial de presión aumenta un 30%, eso habla que el paciente va a ser... exacto, y va a ser respondedor al fluido, entonces le administro tranquilamente por lo menos 500.000 mililitros. El índice de pulsatilidad aparece justo debajo de la saturación en el monitor. Si aumenta un 30% al levantar las piernas, también habla de que va a ser respondedor. Y el relleno capilar, si aumenta un 10%, o sea, si mejora el relleno capilar del paciente, estaba en 10, bajó a 5, uno ya sabe también que ese paciente es respondedor. Por ecografía, nosotros cuando hacemos la evaluación hemodinámica, lo que hacemos es mirar por un lado el corazón, que cuando en general los pacientes que les falta líquidos está en la situación que está arriba, que es ese corazón donde las paredes se tocan entre sí. El de abajo en cambio sería un corazón normal, el de arriba sería el corazón de un paciente en shock séptico. El signo del beso. Exacto, que tiene el signo del beso, donde se tocan las paredes y que además está taquicárdico. Después, si uno mira la vena cava está deplesionada, a diferencia de la que está a la derecha, que tiene volumen ese paciente. La vena cava está deplesionada
está angosta, mide menos de 2 centímetros y las paredes se tocan entre sí cuando el paciente respira. Eso habla también de que probablemente al paciente le falte líquido. Y lo otro que miramos es el pulmón. El pulmón de un paciente que le falta líquido siempre es un pulmón normal, con eso que aparece ahí, que se llama líneas A, y nunca tiene lo que aparece abajo, que son las líneas B, que habla de sobrecarga de volumen y de un paciente que puede evolucionar un hemorragia de pulmón y al que no le tengo que pasar líquidos. Esas líneas B aparecen mucho antes que los RALes o la desaturación, por lo tanto es útil tener una valoración por ecografía cuando son pacientes sobre todo añosos o que yo sospecho que se pueden sobrecargar con una dosis de 30 mililitros kilo, que es bastante. Cuando ya el paciente no es más respondedor, lo que hay que hacer es pasar vasopresores. La literatura está en un acuerdo total en que la primera elección es de noradrenalina, que tiene un cierto efecto inotrópico, pero sobre todo tiene el efecto vasopresor o sea, lo que media esto es el shock distributivo, de que hay vasodilatación periférica, y esto contrarresta esto. Podemos empezar usando la periférica, cada vez hay más evidencia para la utilización de noradrenalina periférica en los servicios de emergencias, está cada vez más en boga su utilización. Sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que usarla más diluida, o sea, en lugar de los 20-25 miligramos que solemos diluir en 250, diluir 8 miligramos, 2 ampollas nada más, en 250-500 mililitros. Siempre el sitio tiene que ser antecubital, o sea, no puede estar en la mano, la vía que estamos usando para poner adrenalina periférica, y requiere controles seguidos. Si el paciente se está quejando de dolor, le duele el lugar por donde estoy pasando la adrenalina, probablemente haya habido una extravasación, no puedo seguir usando esa vía periférica. Y que el tensiómetro no esté en ningún lado de la vía, ¿no? Claro, sí, tal cual. Eso hasta que pueda poner una vía central en una vena de Branagh libre que no tenga riesgo de extravasación con el vasopresor. El segundo vasopresor de elección es la vasopresina, que siempre se inicia a dosis máxima y se recomienda iniciarla cuando la dosis de noradrenalina ya está arriba de 0,25 miligramos kilo minuto. Si yo llegué a esa dosis de noradrenalina, ya tengo que empezar ese segundo vasopresor, que de elección, el segundo es siempre vasopresina en shock séptico. Si tengo que elegir un tercer vasopresor por falta de respuesta, en general la bibliografía recomienda eutamina, pero si es un paciente que está en bradicárdico, preferible la dopamina, y cada vez hay más evidencia para usar azul de metileno, que justamente es un inhibidor de la guanilato ciclasa, y lo que hace es inhibir la liberación de óxido nítrico, que es lo que genera en el shock la vasodilatación periférica. O sea que es una gran opción que cada vez está también más en boga en la bibliografía. Y bueno, y con eso estamos. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario? La paciente con hemodiálisis, dosis plena de 48 horas, igual los pacientes en hemodiálisis. No, Dosis plena las lo que dijo 48 creo María horas. le es súper entender que es dosis de carga plena Dosis y carga después plena. ajustada el resto de las dosis. ¿No, María? Ok. Eso es lo que transmitiste vos, que entendí eso. Se fue a retar a los chicos. Sí. Pero sí. No, estoy acá, pero el teléfono me supera, chicos. Sí, exactamente, el paciente que ya sabemos que está en hemodiálisis, o sea, que no es que tiene una creatinina aumentada por la falla orgánica, pero que a la vez puede estar hemofiltrando, ese paciente le damos la dosis de carga, que siempre es una dosis plena, pero ajustamos el intervalo de inmediato. Siempre igual hacemos ajuste un poquito por menos que demás, y eso también el ajuste va a depender de qué droga le estoy dando, ¿no? Si yo estoy dando un antibiótico con amplia ventana, por ejemplo, un betalactámico, y bueno, con el betalactámico puedo darle dosis plena sin miedo, por más que tenga falla renal, porque tiene una ventana terapéutica muy grande. Si el antibiótico que voy a dar tiene una ventana terapéutica más chica, o sea, la diferencia entre lo que me sirve y lo que me da toxicidad es más chico, en esos tengo que ser más cuidadosos. En el renal crónico, bueno, la vancomicina, la micacina, aminoglucósido, voy a dar la dosis de carga, pero voy a ajustar antes el intervalo, porque si no lo hago parte de renal crónico, lo voy a dejar sordo, si no. Yo quería agradecer a Caro, me pareció una presentación excelente, muy buena. Solo para mencionar esto por ahí, cuando ella hablaba de la reanimación inicial con fluidos, eso claramente durante los años y la evidencia científica va cambiando. Por ahí vos, Lean, lo viste igual que yo cuando nosotros éramos recientes de terapia, Presión se llegaba venosa por central. PVC
y vos empezabas la Con el guardia, protocolo de Rivers. reanimabas un paciente y al otro día llegabas y con orgullo decías, le pasé 8 litros de volumen, Claro. y después, hoy si decís eso, te matan, porque Claro. todo ha cambiado claramente. Esa reanimación inicial de los 30 mililitros kilo, de hecho, está estudiada en pacientes que vienen desde la casa, no es lo mismo para el paciente que está hospitalizado, porque ya tiene otra... Pero bueno, me parece como herramienta para el que lo recibe en la guardia, es algo que está estipulado y que debería ser así, 30 mililitros kilos, algo que uno sepa que el paciente tiene 25 fracción de eyección, en donde ahí va a ser más cuidadoso, pero creo que entre eso, el antibiótico precoz y tratar de ver si no tiene un foco drenable, ya encaminamos gran parte del manejo, y después ya entramos en otra etapa que es lo hemodinámico fino, que tiene que ver con si el paciente respondió o no. De esa reanimación inicial se van a quedar 50% van a ser reanimadores y Claro. reanimados y respondedores y otros 50 que no, y uno ya entra en el detalle fino de qué herramienta utilizar. La ecografía obviamente es el menos invasivo y que si lo tuviéramos disponible todo el día o si nuestros médicos lo supieran hacer sería lo ideal. Y después uno tiene otras herramientas para pacientes intubados, ventilados, pero bueno, ya es mucho más específico el Claro, manejo y en demás. ecografía hay dos cositas que quería comentar justamente cuando supuestamente uno ya reanimó al paciente y vos ves de vuelta que la vena acá está colapsada. Bueno, ¿es real que el paciente, si yo le sigo dando líquido, va a seguir respondiendo? Bueno, por ecografía y utilizando Doppler se puede medir el gasto cardíaco, se puede medir el delta de los picos sistólicos, que lo utilizamos mucho acá nosotros, y con el gasto cardíaco, levantando las piernas o haciendo micro expansiones, nosotros vemos que si respondió más del 10% del gasto cardíaco, nos damos cuenta que el paciente sí es respondedor, entonces podríamos darle un poco más de líquido. O el delta de los picos sistólicos, sobre todo están estudiados en los pacientes que están ventilados, que es algo parecido a lo que se hace con el vigileo, que acá no tenemos, ¿no? Cuando esa diferencia de los picos sistólicos es más del 14%, ese paciente va a ser respondedor al líquido, ¿no? Nosotros tenemos monitores que nos dan la posibilidad de medir lo que es variación de presión de pulso. Que obviamente es para un paciente que está ventilado, que no está asistiendo al respirador, que no tiene arritmias, pero es una herramienta muy importante para utilizar. Pero bueno, ya nos vamos a una etapa mucho más específica. Está bien, pero es un manejo crítico del tal paciente cual. que está Sí, probablemente que es en más para terapia el de terapia intensiva, ¿no? intensiva que... pero bueno, sí, la verdad que el tema a mí me encanta, pero terapia intensiva, pero nos podemos ir a hablar durante horas. Bueno, pero es para mencionarlo que también lo hacemos acá en el hospital, Sí, por más que es algo muy fino, Bueno, ¿no? no, pero a veces pasa pacientes en shock séptico que uno reanima, le pasa líquido y empieza a desaturar, y uno no sabe si es que tiene que frenar los líquidos, si ya tiene que empezar vasopresores, aumentar la dosis de vasopresores, está bueno saber cuando tiene esa herramienta, ¿no? Por eso, en esos detalles uno lo tendría que por ahí lograr como primera herramienta, es hacer, por ejemplo, un protocolo, un pequeño protocolo para guardia. Vos decís, bueno, ¿cuándo sospecho sepsis? ¿Qué tiempos tengo? ¿Qué pedir? Porque vos decís, bueno, por ahí no se le dio un lactato y es lo que me va a permitir después ver la evolución, guiar la reanimación, ver si mejora o no, porque si no mejora tiene más mortalidad y vos eso te sirve como herramienta pronóstica también. Bueno, una saturación venosa, muchas cosas que se pueden hacer y que aportan a la reanimación y al pronóstico del paciente que, bueno, hay que ponerlas en práctica. Parece que a todos los médicos que hacen emergencias y demás es uno de los temas más importantes, más allá del trauma, o sea, a quién no le va a gustar implementar todo eso y aprender, ¿no? Y es parte de lo que digamos, Y hacemos como el tiempo apremia, ¿cuál es en la práctica de ustedes el tiempo que tenés el resultado para la extracción de estado ácido base? El tiempo de Sacaste el estado ácido base, ¿en cuánto tiempo el laboratorio aquí en el hospital? Inmediatamente. Bien, o sea, si lo llevaste, inmediatamente te lo pasa la técnica y o sea, nada, 5 minutos de que lo extrajiste. Bueno, perfecto, buenísimo. Pero bueno, por ahí generar esa cultura de cómo manejar el shock séptico o la sepsis es dar un paso adelante, ¿no? El manejo, nada, pronto tenemos que juntar y hacer un pequeño protocolo y transmitirlo del manejo, que es más que interesante, ¿no? Bueno, ¿algún otro aporte más, Carlita? No, me encantó, muy bien, Dieguito, claro. o D'Angelo, que está por ahí, o los chicos que están ahí conectados, quieren hacer alguna aclaración, como para ir cerrando, porque ya estamos en horario. No, yo creo que la fui haciendo todas a lo largo de la presentación. Muy buena, y el concepto de esto acá es algo tiempo sensible,
desde el punto de vista infectológico es, al ser tiempo sensible, tomar los hemocultivos, darle con toda de entrada y después reevaluar. Lo que falta ahí después es constantemente reevaluar. Bien. Así como reevalúas si respondió a los líquidos, si necesitas vasopresor, necesitas de masa, reevalúas el foco. Apareció un foco, se manifestó algo, me falta, y lo mismo, el paciente no respondedor, y el que no responde, el que anda mal, inclusive con las drogas vasoactivas, es ¿dónde necesito meter el cuchillo? ¿Necesito meter el cuchillo? ¿Y dónde? Ese es el otro concepto. Cuando el paciente no me arranca, súper importante ver eso. Acá hay alguien en el chat que pone, es una pregunta del manejo de vía. A ver. No entendí, vamos. ¿A qué se refiere con el manejo de vía? ¿Vías centrales, vías periféricas? Paciente escéptico y con vías centrales en estudios contrastados en tomografía, ¿quién tiene que manejar la vía? No entiendo. Con vía central en estudio contrastado, tomografía, ¿quién tiene que manejar la vía? Nada, si es vía periférica no hay ningún problema, puede manejar. No, dice con vía central. Con vía central. Ah, con vía central ya colocada. No, lo puede manejar, el técnico lo puede manejar, si tiene que pasar contraste. Avisar por No cuál hay se ningún está, problema. o sea, se avisa por qué lumen se está pasando el vasopresor Claro. para no usar ese lumen y que no se le quite el vasopresor durante la realización del estudio. Se le avisa qué lumen está disponible para pasar el contraste al técnico y ya está, que use ese Sí, lumen. y no hace generalmente el médico lo acompaña, este paciente Sí, crítico sí. va al tomógrafo, o sea. Diría que si está así también de que los enfermeros, Claro, la posibilidad, claro, exactamente. Sí. Igual siempre te preguntan. Sí, sí. Ni Sí. que hablar si también está ventilado el paciente, o sea, hay todo un equipo que acompaña, así que preguntó creo que Joaquín, ¿no? O sea, Joaquín, hay todo un equipo que está ahí, no está solo Claro. para decidir por qué lumen pasa la vía central, ¿no? ¿No querés hacer una última aclaración de la parte de enfermería o En de la parte de manejo? enfermería está bueno esto de la droga vasoactiva por periférica, Bien. aclararlo bien y generar un protocolo porque muchas veces Exacto. hay conflicto con eso, para que los chicos estén más confiados y puedan sin miedo a administrar una droga vasoactiva en una urgencia por periférica, hasta que se resuelva la situación. Exacto, con las condiciones que dijo Es un Caro, puente, ¿no? sí, es un puente hasta la vía central. Claro, Sí. exactamente. Algunas publicaciones dicen no más de 1 hora, pero ahora creo que lo han extendido. Sí, ¿no? podemos escribir algo de la dilución y Exacto. demás. Sí. Modificar la dilución, porque nosotros la tenemos Exacto. con mucha concentración. Sí, sí, Tal tiene cual. que ver con eso, más volumen, menos. Bueno, capaz de miligramos modificar el protocolo ahí, ¿no? Sí, sí, Que sí. si es no periférica, Quitarle diluido. ese miedo de pasarlo por periférica y no tengan que estar pasando mensajes para preguntar si se puede. Es cierto que creo que Caro lo dijo, los estudios de estos son más recientes en el tiempo. Antes Sí. era imposible. Antes pasar era como una mala hora praxis. por Cuando... periférica. Sí, sí, por eso. Ahora se Por hace, eso se mismo. vio la seguridad con ciertas condiciones y como puente A, no es que lo dejo Claro. con una periférica y sigue su Seguro, internación. seguro. No, por periférica, es eso. Después hay hasta estudios que ahora evalúan cuál es el momento indicado para la NORA, porque antes uno hacía la reanimación inicial, no respondía, le ponía vasopresores. Ahora se está evaluando si no hay que ponerla Inminente. cuando entró y a la vez hacer la reanimación concluida. Esas cosas también como que Exacto. se fueron estudiando un poquito más y bueno, son válidas. Antes uno esperaba darle los 30 mililitros y no respondía, tal vez pasaban 3 horas y el paciente estaba con 50 sistólicas. Exacto. Esas cosas van cambiando con la evidencia científica. Bueno, estamos, ¿no? Buenísimo. Bueno, gracias a todos.